Hola, soy Ricardo Bacareza Echeverry, médico oncólogo hematólogo decodificador biológico, en su canal Mitos y Verdades en Salud. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con las caries dentales. Sí, tal como lo escuchó, las caries dentales bajo el enfoque de la decodificación biológica. La pregunta es, ¿por qué tengo caries según la decodificación biológica? Para eso veamos la definición. La definición de caries, una de las tantas, alude a que es una enfermedad infecciosa, progresiva, localizada, transmisible, multifactorial, que ocurre en las piezas dentales como consecuencia de la acción de ácidos que debilitan la estructura del tejido duro del diente. Estos ácidos son el producto del metabolismo de las bacterias de la boca y afectan la estabilidad del esmalte, la dentina y todas las estructuras de fortaleza de los dientes. Para conocer cómo es el diente, hay que entender que existe el esmalte, que es el tejido muy duro que recubre totalmente la porción externa del diente. Por dentro está la dentina, que es un tejido menos duro y que recubre a su vez la pulpa. Y finalmente el tejido más interno, más blando, que contiene la zona nutricia del diente, además del nervio, las arterias, la vena, y junto a la dentina forma las raíces. Veamos qué es lo que se ha dicho acerca de los factores de riesgo para tener caries. ¿Cuáles serían las condiciones previas que facilitarían que una persona tenga caries dentales? Bueno, tradicionalmente se mencionan 3 factores como los más importantes. 1, la alimentación rica en azúcares. 2, el cepillado dental inadecuado. Y 3, la placa bacteriana. Otras razones como la falta de flúor, tener prótesis dentales, enfermedades que determinen sequedad de boca o desnutrición son hoy en día de dudosa importancia. Pasemos entonces a lo interesante que tiene que ver con el análisis de las caries a la luz de lo que nos dice la decodificación biológica y la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Primero, entender que los dientes existen desde el punto de vista biológico con la función y la razón que es atacar, atrapar la presa, defenderse e impresionar al enemigo. Esto significa que desde el punto de vista animalesco, el ser humano en estado salvaje, la dentadura, la mandíbula y los dientes son un arma tanto para enfrentar al enemigo como para impresionarlo y eventualmente o entrar en combate o huir de una posible agresión. Hay algunas consideraciones que llaman la atención cuando uno analiza y estudia las caries dentales. Por ejemplo, lactantes de 1 año con alimentación exclusiva de leche materna pueden tener caries y ahí no hay un tema de cepillarse mal los dientes, ni alimentación rica en azúcares, ni placa bacteriana. Son dientes de leche que llevan 2-3 meses recién en la boca del lactante y ya pueden haber caries. Ese tema es muy interesante de analizar. Otro, caries exclusivas en espejo. Eso significa que, por ejemplo, 2 caninos superiores pueden tener caries, uno a cada lado en forma especular, y el resto de los dientes estar totalmente normales. ¿Qué hace que solo 2 dientes, los 2 caninos superiores, tengan caries? Y solo ahí también es un tema muy interesante. Otro tema es que hay mayor incidencia de caries en los menores de 45 años, no en los mayores. Y si uno piensa que los mayores tienen más tiempo la dentadura en su boca, con más tiempo expuesta a los alimentos dulces y más tiempo expuesta a un mal aseo dental, uno pensaría que aparecerían más caries mientras más años tengo, que es justamente al revés. Otro tema, poblaciones que no se asean sus dientes tienen baja prevalencia de caries, como algunas tribus sudamericanas en Brasil, que se limpian con palitos la dentadura y la prevalencia e incidencia de caries es muy baja. Otro tema también interesante es que el cepillado eficiente y frecuente no garantiza que la persona no tenga caries. Igual puede tenerla. Por lo tanto, esta interrogante y muchas otras abren una posibilidad de querer entender más en profundidad cuál es la verdadera causa de las caries. Parecería que la explicación actual que nos da la medicina tradicional o la odontología tradicional no satisface las preguntas, las dudas y los misterios. Por lo tanto, aparece la decodificación biológica y la nueva medicina del Dr. Hammer dando luces sobre la causa de las caries. ¿Qué es lo que nos dice? Primero, habíamos visto que los dientes eran para atemorizar, atrapar la presa, atacar al enemigo, desgarrar también las carnes,
¿cierto? También. Por lo tanto, la decodificación biológica nos dice, las caries son consecuencia de lo que llamamos un conflicto de mordida. Conflicto de mordida, conflicto de no poder morder, conflicto de no deber morder, conflicto de no poder golpear al oponente y también un conflicto de intentar impresionar al enemigo. Estas razones de conflictos de mordida especialmente se viven en un estado o en una posición de inferioridad respecto al oponente, de debilidad respecto al enemigo o de desvalorización respecto al que tenemos al frente. Por ser de origen embriológico diferentes, las caries dentales del esmalte son algo distintas a las caries de la dentina. En grandes rasgos, las caries del esmalte se producen más por conflictos de no deber morder, por una razón moral, ¿cierto? Y las caries de la dentina más por un conflicto de no poder morder, una razón más emocional o visceral. Veamos ejemplos para entender esto del conflicto de mordida y las caries en cuanto a no poder morder y conflictos de no poder mostrar los dientes. ¿Cuáles serían? Ejemplos de conflicto de mordida que afecta a la dentina y conflicto de no deber morder que afecta al esmalte. Ejemplo, posición de debilidad o inferioridad en lo físico. Ese es el caso de niños que están frente a un niño más grande o un adulto, sobre todo en el colegio. Un niño de 4 años frente a un niño de 10 años no va a poder mostrarle los dientes, ni atacarlo, ni morderlo. Ese niño está propenso a hacer caries de la dentina. Otro caso, una mujer frente a un hombre. Por la diferencia de peso, envergadura y fuerza, la mujer también está en inferioridad y si este conflicto es permanente, persistente en el tiempo, puede hacer caries en la dentina. También en el mundo animal, un perro pequeño, un perro salchicha frente a un perro más grande, como puede ser un perro labrador o un San Bernardo. El perro pequeño no va a poder atacar ni enfrentarse a un animal mayor y puede hacer caries a la dentina. También puede haber una posición de debilidad en lo laboral o académico. Por ejemplo, un empleado frente a su jefe no puede atacar ni mostrarle los dientes a su jefe porque corre peligro su trabajo, va a tener que aceptar el trato injusto o abusivo y va a estar expuesto muy probablemente a hacer caries en esa situación. En el caso del alumno frente a su profesor, también ahí hay una asimetría de poder que puede determinar caries en el alumno y el mismo profesor frente al director de la escuela. En esos casos, la posibilidad de tener caries por conflicto de mordida es muy alta. También puede haber una posición de debilidad frente a una autoridad, como es un ciudadano común y corriente frente a un juez o frente a un policía, a un político o un médico o un agente de banco. Esos también serían ejemplos de conflictos de mordida. Situaciones en la familia, un hermano menor frente a un hermano mayor. Esto puede explicar mucho de lo que son las caries infantiles. Más aún si incorporamos al niño frente a la imagen o a la figura del padre autoritario o a la madre. También puede explicar mucho la gran frecuencia de caries de la dentina que hay en los niños menores de 12 años. También puede haber caries en el caso de una persona adulta tener una nueva pareja y tener que enfrentarse al hijastro de la nueva pareja. En ese caso también hay una posición de desvalorización y de inferioridad. Bueno, hay otras causas también como la discriminación política, racial, opresión sexual, maltratos verbales, castigos, restricciones, regaños reiterados, que eso también en el mundo infantil es una gran y frecuente causa de caries. Los regaños, castigos reiterados a los niños pequeños, que no pueden defenderse, ni atacar, ni mostrar los dientes, ni enfrentarse a adultos. Todos estos ejemplos significan un conflicto de autodevaluación, en no poder defenderme, en no poder luchar contra alguien y no poder mostrar los dientes. Según la decodificación biológica, esta sería la causa de las caries. En los casos que el conflicto de mordida sea más intenso, no solo afecta a los dientes, sino también los huesos de la mandíbula, pero ese tema no lo vamos a ver aquí. Que aparezcan caries por conflicto de mordida en el lado derecho de la boca o en el lado izquierdo de la boca, la decodificación biológica también nos da una explicación. ¿Cómo se entiende? La lateralidad, que yo sea zurdo o que sea diestro, va a determinar en qué lado de la boca voy a tener las caries según sea el contenido del conflicto. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo soy diestro y tengo conflictos con mi madre autoritaria, siendo yo niño pequeño, voy a tener las caries de la dentina en el lado izquierdo de mi boca. Por el contrario, si el conflicto
siendo yo un niño pequeño, lo tengo con mi padre autoritario, voy a tener las caries de la dentina en el lado derecho de la boca. Si el conflicto es con ambos padres, voy a tener caries en ambos lados de la boca. Ejemplo: conflicto de mordida contra una madre castigadora en una mujer diestra. Las caries se ubicarán al lado izquierdo de la boca. Otro caso: conflicto de mordida contra un jefe abusador en un hombre zurdo. Las caries se ubicarán en el lado izquierdo de la boca. Conflicto de mordida contra hijastra insolente en mujer zurda. Las caries se ubicarán al lado derecho de la boca. Otro caso: conflicto de mordida contra un esposo castigador en una mujer diestra. Las caries estarán al lado derecho de la boca. Conflicto de no se le permite morder a un hermano menor si es diestro. Caries al lado derecho del esmalte del diente. Aquí es interesante que el esmalte responde a caries que son causadas por una valoración moral del conflicto de no deber morder. No es que uno no pueda, sino que no debe morder. Es mal visto socialmente atacar al desvalido, es mal visto familiarmente atacar al hermano más pequeño. Por lo tanto, las caries del esmalte son más propias de la edad en que el individuo o el niño ya puede empezar a razonar qué es moralmente adecuado y qué no lo es. Veamos los síntomas según la fase del conflicto. Hay una etapa de conflicto activo en el cual se produce la carie, y una fase de conflicto en resolución o reparación en el cual la carie empieza a cicatrizar, a reponerse, a rellenarse. Veamos entonces qué es lo que ocurre en relación a los síntomas. Cuando la carie de la dentina, que está por dentro del esmalte, y el conflicto está en fase activa, esas caries no duelen. Increíblemente se diagnostican por una radiografía dental y ahí aparece el hallazgo. Son absolutamente indoloras. En cambio, la carie del esmalte en etapa de conflicto activo, mientras estoy sufriendo el conflicto de no poder morder, sí que duelen, de esa manera característica en la cual siento dolor ante líquidos muy calientes, líquidos muy fríos o alimentos muy ácidos o muy dulces. Ahí me duele la carie del esmalte en conflicto activo. Una vez que se ha solucionado el conflicto de no poder morder, si es que ocurre, porque a veces no se puede solucionar, la situación es permanente y persistente por mucho tiempo, pero si se logra solucionar el conflicto de no poder morder, o sea, yo me cambio de trabajo y mi jefe ya no es abusador y tengo un jefe con el cual puedo convivir, soluciono el conflicto de mordida, entonces ahí la carie de la dentina, que inicialmente era indolora, sí que puede empezar a doler, sobre todo si está muy cerca de la pulpa. Ahí yo puedo tener dolor, el tan conocido dolor de muelas. Y la carie del esmalte, si se produce la solución del conflicto, es de muy lenta recuperación, muy lenta e indolora recuperación. Habitualmente hoy en día ya no se ve, porque el dentista no va a dejar una carie del esmalte en observación, se tiende a tratar y se reemplaza con tapaduras artificiales. Por lo tanto, ya es muy difícil dejarla en observación, es algo que hoy en día no se acepta. Resumiendo el tema entonces, a modo de conclusiones, las caries del diente, tanto en la dentina como en el esmalte, se producen por un conflicto de no deber morder o no poder morder ante una defensa o un ataque o una agresión, que generalmente es en sentido real, un adulto mayor o un jefe o una pareja que me está agrediendo. La mayor incidencia de las caries dentales en los niños ocurren como consecuencia de conflictos de no poder morder a un hermano mayor, un padre castigador, una madre autoritaria o un profesor severo. La higiene dental, la placa dental o la dieta rica en azúcares no causan las caries, contra todo lo que nos han venido explicando, diciendo por tanto tiempo. El aseo dental solo se traduce en una mejor higiene dental, un aspecto de dientes más brillantes, más limpios, mejor hálito en la boca, pero no tiene que ver con que vaya a tener más o menos caries. Eso no es así y la decodificación biológica lo explica claramente. Y que
Hoy en día todavía, con la situación actual entre la odontología del siglo XX y los descubrimientos de la decodificación biológica, todavía no hay un diálogo entre las dos posturas, lo que hace que sea muy difícil enfrentar las caries hoy en día con una visión de decodificación biológica. No están dadas las condiciones para poder ir analizando caso a caso en qué situaciones se puede esperar, en qué situaciones no se puede esperar. Esto es lo que yo quería contarles en este video. Si les interesó el video, pueden suscribirse, y cualquier cosa en este tema que les interese más adelante lo deja en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo y hasta luego.